Saludos cordiales. Bienvenidos a esta nueva sesión de los temas de derecho que tenemos que desarrollar y en esta ocasión vamos a hablar de sociedades mercantiles. En una sesión anterior desarrollamos varios conceptos que son de relevancia notoria que es importante que ustedes conozcan. En la medida en que los temas que vayan concatenados se vayan desarrollando, irán de menos a más. Ahora, en este nuevo tema de sociedades mercantiles, desarrollaremos conceptos muchísimo más ricos y sustanciosos, donde la práctica y su experiencia personal tendrán este valor agregado que es el conocer cómo se deben de entender y cómo se deben de desarrollar las sociedades mercantiles. Es importante mencionar como introducción que ustedes en el momento que tengan esa gran idea, que la plasmen en una empresa, ya con esos conceptos bien entendidos por parte de todos ustedes, sepan en lo legal cómo tienen que desarrollar formalmente toda su estructura. Es importante, ya lo mencionamos anteriormente, pero aunque sea un tema recurrente, lo seguiremos diciendo, que ustedes sepan qué es lo que su abogado va a desarrollar. Aquí no se les pide que sean todólogos, pero que sí sean esas cabezas que puedan tener esa amplitud de conocimientos que les pueda servir para la toma de decisiones. Es muy importante que el asesor legal que esté junto a ustedes sea de su absoluta confianza. Pero además de la confianza es importante que tenga el conocimiento. Y la única manera que ustedes como empresarios tendrán de saber si su asesor legal tiene el conocimiento o no, es conociendo un poco ustedes mismos. Dicho lo anterior, vamos a empezar a desarrollar el tema de sociedades mercantiles con algunos ejemplos. Una de las definiciones que hemos encontrado de sociedades mercantiles es la siguiente. Persona jurídica que dotada por sus socios de un patrimonio y una estructura legal, permite el desarrollo de una actividad empresarial. El ejemplo engloba un elemento fundamental y que es el del patrimonio, entendido para efectos de nuestra comprensión como la aportación de ese capital que es importante para poder mover la maquinaria que se necesita en la consecución de nuestro objetivo. Otra definición la encontramos en una página notarial que ustedes encontrarán en la bibliografía de su material adjunto, la cual se establece de la siguiente manera. Una sociedad mercantil es la constituida de acuerdo con la legislación mercantil, utilizando alguno de los tipos reconocidos por ella, los veremos en un momento, independientemente de que tenga o no una finalidad comercial. Para efectos de lo que vamos a aprender en este módulo, en esta sesión, el tema de la consecución de un lucro va a ser algo que se debe de dar por entendido. La asesoría y el compartir el conocimiento legal que en este momento podamos desarrollar con ustedes es precisamente para que ustedes tengan los elementos de ser empresarios exitosos con una buena base legal y que puedan lograr el lucro que ustedes están buscando con esa idea genial que puedan tener. El siguiente concepto de sociedad mercantil son sociedades mercantiles las que se definen con base a las normas jurídicas mercantiles y que tienen por objeto la realización de operaciones de comercio con fines lucrativos. Fines lucrativos, operaciones de comercio, entendidas estas como la compraventa de bienes y servicios siempre y cuando que sean legítimos,
Recordemos la Estatua de la Libertad, por ejemplo, y con un ánimo de lucro, interés legal, y que siempre estén creadas de acuerdo a nuestras leyes. Esos son los elementos fundamentales para poder entender una sociedad mercantil. Si ustedes recuerdan, en una sesión anterior yo mencioné el concepto de definición legal, entendida esta como la definición que se obtiene de una ley. En el caso de las sociedades mercantiles o del concepto de sociedad mercantil, la ley no establece una definición exacta de sociedades mercantiles. Lo que hace es solamente enumerarlas. Y de esa enumeración, diferentes autores de libros afines al tema han desarrollado sus propias definiciones, tal y como las que yo acabo de citar con ustedes. La ley que se encarga de regular las sociedades mercantiles es la Ley General de Sociedades Mercantiles, esto para efectos en México, la cual es una ley federal que se creó de la época del presidente Abelardo L. Rodríguez, hace muchos años. Como lo comenté con el Código de Comercio, esta ley ha venido sufriendo modificaciones para tratar de adecuarse a los vientos de cambio que ahora nos están soplando en cuanto a los temas mercantiles, y así toda nuestra legislación. Una vez establecida que la Ley General de Sociedades Mercantiles es una ley que ustedes deben de tener a la mano de cabecera en su oficina para poder tener un referente de lo que le van a consultar a su abogado, podemos pasar al desarrollo de algunos temas fundamentales en este tópico. El artículo primero de esta ley nos menciona cuáles son las 6 sociedades mercantiles que la misma reconoce. De esas 6 sociedades mercantiles, la que más uso tiene en México es la sociedad anónima. Pero ojo, esto no quiere decir que en todos los casos y en todas las circunstancias sea la más eficiente. Tenemos también la sociedad de responsabilidad limitada, que más adelante desarrollaremos con mucha precisión y profundidad, que es una sociedad de personas que tiene características distintas a la sociedad anónima y que en algunos casos concretos puede ser mucho más eficiente y segura para esa gran idea que usted tiene. Por otro lado, tenemos también a la sociedad cooperativa, la cual tenemos el ejemplo más notorio de ella en la cooperativa Pascual, esa cooperativa de embotelladora de refrescos. No es de un uso muy común, pero subsiste y ese es el ejemplo más notorio que tenemos de ella. Existen otras 3 sociedades que para la letra de la ley son válidas, pero que en nuestra práctica profesional hemos visto que ya se encuentran en desuso. ¿Y cuáles son? La sociedad de nombre colectivo, la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones, que para efectos prácticos, dada la naturaleza y velocidad de este módulo y de esta sesión, no abundaremos en ellas. Solamente las mencionamos para efectos meramente referenciales. Donde nos vamos a adentrar, insisto, sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada. Pero antes de empezar a analizar y que juntos podamos desarrollar la mejor estrategia legal para el logro exitoso de su edificación como una sociedad mercantil, vámonos a las obligaciones y las reglas que cualquiera de ambas sociedades
tiene que cumplir de acuerdo a nuestra ley. ¿Cuál es esta? La Ley General de Sociedades Mercantiles. Vamos a comenzar analizando los elementos de una escritura constitutiva. ¿Qué es una escritura constitutiva? Una escritura constitutiva, para efectos prácticos, es ese documento donde se establecen con precisión todas las reglas de operación legal de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Establecer quién la va a administrar, cuánto dinero se le va a poner, qué actividad comercial va a desempeñar, cuáles van a ser las reglas para poder repartir las ganancias, qué hacer en caso de que haya una oferta de que alguien más quiera comprar nuestra sociedad, qué hacer en el caso de que queramos dividir a la sociedad y crear una nueva con base en la anterior, qué hacer si queremos absorber una sociedad distinta para que se vuelva parte de la nuestra, qué hacer en el caso de que queramos por cualquier circunstancia liquidar nuestra sociedad, extinguirla, qué hacer en el caso de que se tengan, como ya lo vimos en una sesión anterior, que otorgar poderes a diferentes personas para que desarrollen de una manera efectiva y funcional las actividades de nuestra sociedad. Todo eso lo tenemos que establecer en nuestra escritura constitutiva. Y para el efecto, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos indica cuáles son los mínimos de contenido que nuestra escritura debe de contener. Es importante también mencionarles que esto, si no lo ven en un curso práctico como este que ofrece esta maestría, es difícil que lo desarrollen, porque normalmente los fedatarios públicos, que son aquellas personas que tienen autoridad por parte del Estado de poder realizar este tipo de actos de creación de sociedades, no se meten a la explicación y simplemente generan las actividades desde un punto de vista rutinario, a través de una serie de preguntas, y ellos se encargan de todo lo demás. Eso es veloz, pero consideramos que ustedes tienen que conocer con una profundidad mayor cuáles son los compromisos que están adquiriendo al tener la oportunidad de constituir esa sociedad. Habiendo establecido esto, analizaremos uno a uno los elementos de una escritura constitutiva. Y voy a citar en principio el inicio del artículo. La escritura constitutiva de una sociedad deberá contener, ahí empezamos. Fracción primera. Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad. Esto puede sonar obvio para algunas personas, pero no lo es. Es muy importante identificar quiénes son las personas morales o físicas que están participando en esta sociedad. El tema de la nacionalidad lo desarrollaremos en puntos posteriores, pero también es muy importante, porque dependiendo si es nacional o extranjero, habrá una serie de condiciones que se tienen que cumplir y que la ley mexicana es muy puntual y muy vigilante en ellas. Y el tema del domicilio es para dar certidumbre jurídica de poder identificar algún punto de contacto donde se pueda contactar, valga la expresión, a esta persona. Es muy importante que cuando ustedes establezcan su nombre en esa escritura constitutiva, lo hagan de la manera correcta y oficial, de acuerdo a cómo están sus documentos. ¿A qué me refiero? Credencial de elector, que es un carnet de identidad para los que nos ven en otros países, su pasaporte, que es
un elemento de identificación universal en todo el orbe, o su acta de nacimiento. ¿Por qué se los menciono? Porque hay ocasiones que en la práctica tal vez a alguno de ustedes no le guste su nombre y en lugar de llamarse Adalberto, como dice su pasaporte, se llama Adal. O en lugar de Antonia, sus amigos de cariño le dicen Tony. Y usted se presenta a constituir su sociedad como Tony en lugar de Antonia. Jurídicamente es una persona distinta a usted y eso le puede producir problemas innecesarios de tener que aclarar su identidad y su personalidad frente a otras autoridades. Así que es muy importante que el nombre que usted ponga en un documento legal como una escritura constitutiva sea el de su acta de nacimiento y o el de su pasaporte. Es fundamental, en el caso de que haya una diferencia entre el acta de nacimiento y el pasaporte, el acta de nacimiento es el documento base de todas nuestras operaciones, entonces hay que irnos hacia lo que dice el acta. Existen procedimientos de modificación de nombre que en diferentes países pueden tener sus particularidades, pero en México es un juicio, el cual conlleva tiempo, dinero y esfuerzo, que si somos cuidadosos con este pequeño detalle, podemos omitir. Siguiendo adelante, la fracción segunda o el segundo elemento que una escritura constitutiva debe de tener es su razón social o denominación. ¿A qué nos referimos? A ese nombre, a ese signo distintivo que le va a dar una diferenciación de su sociedad a cualquier otra. Puede mencionarse Daniel Rodríguez SADCB, es válido, siempre y cuando no haya otra que se llame Daniel Rodríguez SADCB, o la gran idea SADCB. Cualquier concepto de denominación o razón social que ustedes tengan en mente es viable que se pueda desarrollar, siempre y cuando ustedes no tengan el problema de que alguien más haya solicitado ese nombre previo a ustedes. El tema de la denominación es algunas veces un dolor de cabeza, porque entre los socios a veces es complicado el ponerse de acuerdo en un nombre que identifique el concepto que ustedes quieren desarrollar en su negocio. En el caso de nosotros, Excelencia Fervic puede ser una denominación o razón social. El punto aquí es que una vez que se pongan de acuerdo en escoger su denominación o razón social, hagan la solicitud correspondiente a través de su fedatario o asesor legal para que puedan obtener el uso de esa denominación. El uso de la misma se hace a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y para el efecto se tiene que pagar un derecho y se tiene que hacer una solicitud formal por escrito, la cual, insisto, se las puede hacer tanto su abogado como su notario público. Pero sí es bien importante que ustedes tengan la oportunidad de escoger al menos, yo se los recomiendo, 3 alternativas, para que si la alternativa 1 no está libre, nos vayamos a la opción segunda. Y si por azares del destino, que yo en mi experiencia veo muy difícil que nos tengamos que ir hasta la tercera opción, pero puede suceder, en ese caso, si la primera y la segunda no se agotaron, bueno, pues nos vamos a la tercera. La Secretaría de Relaciones Exteriores nos ofrece un documento oficial donde nos está autorizando el uso de esa denominación. Mismo documento que el fedatario público asentará en sus registros diciendo que el gobierno, a través de esa secretaría, nos ha dado el permiso de utilizar esa denominación. Es importante que lo conozcan y lo más importante que se pongan de acuerdo con oportunidad. No saben las largas horas y felices días que se pasan los socios de un proyecto excelente
solamente en decidir cómo se van a llamar. Parece increíble, pero ese puede ser el fiel de balanza de que las cosas se armonicen o se deterioren en una sociedad. Así que, por favor, busquen el nombre adecuado. Tercer elemento, su duración. La duración máxima en México para una sociedad mercantil es de 99 años. Después de esos 99 años se puede establecer una prórroga, pero esa prórroga ya la harán sus hijos, sus nietos o sus bisnietos. Pero para efectos de establecer una temporalidad son 99 años. Existen otras legislaciones donde la vigencia puede ser indefinida y hasta que prácticamente el infierno se congele, la sociedad puede subsistir. En el caso de México son 99 años. Siguiente elemento, el importe del capital social. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál va a ser el recurso económico que vamos a depositar para que se pueda desarrollar nuestra actividad de acuerdo al tipo de sociedad que nosotros vayamos a utilizar? En el caso de México, la sociedad anónima requiere de un mínimo de 50,000 pesos para poder iniciar. En el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, requiere de un mínimo de 3,000 pesos. ¿A qué me refiero con estos mínimos? Que ustedes pueden hacer un proyecto tan exitoso y ambicioso como el nuestro y depositar para efectos de su uso mucho más de 50,000 pesos. Pero la ley en México establece cuáles son los mínimos que se deben de cubrir para que la operación sea válida y funcione. No puede haber una sociedad anónima con un capital mínimo fijo de 20,000 pesos, porque la ley no lo concede de esa manera. El punto aquí es que de 50,000 en una sociedad anónima o de 3,000 en una sociedad de responsabilidad limitada, se desarrollen las cantidades hacia adelante para establecer que estos dos topes son como mínimos para el patrimonio del ejercicio del trabajo que se va a desarrollar. Siguiente elemento, la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en bienes y el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea variable, así se expresará iniciándose el mínimo que se fije. Ya veremos más adelante el término de variable. Ahora es muy importante que ustedes en su práctica distingan, porque puede ser que no todos los socios en ese momento cuenten con numerario, dinero, cash, para poder depositar para las actividades empresariales que vamos a desarrollar. Puede ser que alguien diga, hablando de una inmobiliaria, yo no tengo dinero, pero ¿qué creen? Tengo un terreno de 300 hectáreas y en ese terreno podemos construir. Entonces yo ya no pagué con dinero, pero yo meto dentro del patrimonio de la sociedad esas 300 hectáreas de terreno y de esa manera yo participo. Esas 300 hectáreas de terreno están valuadas en 300 millones de dólares. Excelentes terrenos. Y esa aportación es la que se tiene que reflejar en mi escritura constitutiva para que se acredite que de un universo del 100% de lo que se aporte, 300 millones son míos. Y de esa manera establecer cuál va a ser mi porcentaje de participación. Ya lo veremos más adelante con ejemplos prácticos cuando desarrollemos el tema de sociedad anónima, hablando de acciones o de partes sociales en el tema de sociedades de responsabilidad limitada. No se preocupen si ahorita no desarrollo estos dos conceptos porque con oportunidad los explicaremos más adelante. Pero sí es muy importante establecer con claridad de qué estamos hablando. Volviendo al tema de qué aportas. La manera más clara y transparente de poder hacer esto es con dinero. Pero si se trata de bienes, hablando ya en concreto, como el ejemplo lo indicó, de un terreno es una cosa, o inclusive con su propia participación como capital intelectual. Tal vez ustedes no depositaron un peso, pero ustedes conocen cómo se maneja el negocio y ustedes quieren
aportar su conocimiento como patrimonio. Ya lo veremos más adelante, pero eso también es validísimo y viable. Y dependiendo de las condiciones en las que los socios y los administradores se pongan de acuerdo, le pueden poner un precio, un valor a ese capital intelectual. Continuando con los elementos, el siguiente es el domicilio de la sociedad. En este caso no es necesario decir, oye, pero ni siquiera tenemos oficinas, ¿cómo vamos a poner el domicilio? No sé si va a ser en parroquia número 15 o en Sausalito 22, Ciudad de México, Colima, Acapulco, Tijuana, Monterrey. No es necesario establecer calle y número en este tema del domicilio. Lo único que hay que hacer es establecer la entidad, la región, el municipio tal vez. Establecer en la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca, en el domicilio social de la sociedad, en México, Distrito Federal, en Monterrey, Nuevo León. Estableciendo esos puntos es más que suficiente. ¿Cuál es la complicación? Que si ustedes quieren ser demasiado precisos y poner en el domicilio de la calle de Sausalito 22, esquina Salsipuedes, colonia Lomas Estrella, código postal 06320, si se hace una operación en un domicilio distinto a ese, se tiene que hacer una modificación innecesaria, compleja y tardada de estatutos porque fuimos demasiado exactos. Y en ese caso, la ley no nos establece esa obligación de ser tan específicos. Por eso yo les recomiendo que solamente se establezca de manera general México Distrito Federal, en el municipio de Atizapán, Loma Bonita, Oaxaca, etc. Es muy importante que lo recordemos. El siguiente elemento, el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social. Este elemento, al igual que los otros, es fundamental. ¿Por qué? La designación de los administradores. Porque, ojo, señores, una cosa es ser socio y otra cosa es ser administrador. No son conceptos idénticos. En la teoría pura, se puede establecer que un socio es el que aporta su capital para que se desarrolle ese proyecto de negocio tan exitoso que ustedes aspiran. Pero no siempre el que pone el dinero, el que tiene la capacidad económica de arrancar un gran proyecto, es el que va a estar detrás del escritorio o detrás del teléfono o detrás de la fábrica o detrás de la obra haciendo los trabajos. Ustedes pueden decidir hacerlo perfectamente, pero si no lo deciden y ustedes tienen varios negocios y no solo uno, y tienen que estar cuidando sus intereses en diferentes frentes, pues tienen que designar a una persona o a varias personas que de tiempo completo estén atendiendo su negocio porque es su dinero. Y en ese caso se tiene que designar a administradores. Este requisito que acabamos de citar también establece a los que detenten la firma social, porque hago otra aclaración. No siempre los que administran son los que tienen la firma social. Y eso es un ejemplo o es una situación que pasa muy comúnmente en las sociedades mexicanas en las que hemos tenido experiencia de desarrollar algunas asesorías. ¿Por qué? Porque hay veces que el socio es administrador y tiene la firma social. Si sus capacidades y tiempo se lo permiten, perfecto. Y la mejor de las suertes y éxitos para que desarrolle con toda asertividad su actividad. Pero cuando el tiempo escasea, se tienen que cuidar de demasiadas y diferentes cosas y no hay forma de multiplicarse en 20 para atender las 20 cosas que uno tiene en el día, además de la familia, es cuando hay que saber delegar. Y muchas veces es recomendable
el que se establezca quiénes son los administradores, con un acotamiento en sus capacidades de decisión dentro de la empresa o dentro de la sociedad mercantil, ya adentrándonos a la materia, y quiénes van a tener la firma social, que ésta se debe de entender como aquella capacidad de representación en cualquier acto, desde la venta total de todos los activos de la sociedad hasta poder firmar un cheque de banco o poder otorgarle un poder al abogado para que desarrolle una serie de actividades. Si nosotros tenemos bien entendido y preparado entre los socios si se va a desarrollar esta administración por nosotros mismos o se le va a entregar a alguien más, esta parte va a ser muy eficiente para desarrollar correctamente los trabajos. En nuestra práctica profesional ofrecemos un análisis de una planeación corporativa desde antes de que empiecen a operar para que en esas largas, bellas y profundas sesiones de ideas donde se establece el nombre de la sociedad, qué vamos a hacer, cuánto tiempo vamos a durar, dónde vamos a estar, qué oficinas vamos a tener, si vamos a tener vehículos o no, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ahí vamos asesorando para decirle a la gente qué es lo que más les conviene para tener la estructura legal exacta a las necesidades de ustedes. Y eso, con los asesores que ustedes tengan cerca, es importante que se los requieran para que se planifique correctamente desde el principio. Y el ejercicio del derecho corporativo, que es lo que nosotros desarrollamos, sea preventivo y no correctivo, para que sus grandes ideas tengan mejor éxito desde el principio. Continuando. El siguiente requisito es la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad. Es el tema fundamental en muchos casos. Si ganamos, todo es abundancia, todo es bonanza, todo es alegría, y se puede establecer muchas estrategias o muchas formas de poder repartir las utilidades por porcentaje de operación o de participación, que se les dé una cantidad adicional a los socios fundadores, que se les dé una cantidad mayor a las acciones o a los socios de voto limitado, donde casi no opinan y lo único que hicieron fue aportar su patrimonio. O, del otro lado de la moneda, ¿qué hacer cuando no nos fue tan bien y tenemos pérdidas? ¿Cómo se van a absorber? ¿Por qué me quitas tanto a mí? Yo aporté tal cantidad y no se cumplió. ¿Por qué me pides que aporte más? Estos temas van a ser fundamentales que desde el principio de esa gran y exitosa aventura que todos ustedes tendrán, se establezca dentro de su escritura constitutiva. En unos momentos continuamos desarrollando los otros requisitos que nos establece este valioso documento para que ustedes estén enterados de qué se trata. Gracias. Saludos. Regresamos con ustedes con mucho gusto para continuar con los elementos indispensables que se necesitan para desarrollar una escritura constitutiva de una sociedad mercantil. Hemos estado desarrollando diferentes conceptos y es muy importante que ustedes los conozcan con un poco más de detalle para que tomen las decisiones correctas en el momento en el que van a presentarse ante un fedatario público y desarrollar este paso tan importante que repercutirá en el éxito o inclusive en algunas ocasiones en el fracaso de una genial idea. Por eso es fundamental que ustedes estén bien entendidos de todos estos elementos que hemos estado exponiendo y que con mucho gusto, a manera de un rápido repaso, relataré brevemente con ustedes. El primer elemento que establecimos fue el de los nombres, nacionalidad y domicilio de los socios. El segundo
el objeto de la sociedad. Si ustedes recuerdan, este es fundamental porque es establecer qué voy a hacer. Voy a ser una constructora, voy a ser un hospital, me voy a dedicar a ser una comercializadora, voy a vender solamente computadoras o voy a vender cualquier otra cosa, voy a fabricar envases de plástico, voy a hacer televisiones. El objeto es fundamental y se tiene que establecer con toda claridad. Haciendo un paréntesis sobre este tema del objeto, en México muchas veces cuando uno quiere ofrecer sus productos o servicios al gobierno de este país, es muy importante que ustedes tengan dentro de su objeto social el que puedan participar en licitaciones públicas en cualquier nivel de gobierno. ¿Por qué se los comento? Porque en alguna ocasión algún cliente que tuvimos quiso participar porque sabía que tenía la mejor oferta que ofrecer ante esta institución gubernamental, y en la revisión previa de la documentación para saber si era una sociedad mercantil que cumpliera con los requisitos o no, no venía dentro del objeto social de esta sociedad la facultad de participar en licitaciones públicas. Este tema es discutible porque no hay un mandamiento expreso que indique que tenga que decir con literalidad la facultad de participar en. Pero para evitar interpretaciones siempre es muy importante que los documentos legales que se generen, no nada más en este tema, sino en todos, ofrezcan una transparencia y una claridad de ideas tal que no se preste nada a interpretación, que se pueda desarrollar lo que está plasmado en papel de una manera clara, concisa y precisa que nos pueda dar a conocer cuáles son los derechos y obligaciones que estamos pactando en ese documento. Entre menos interpretación haya, las condiciones de sus obligaciones recíprocas serán mucho más sanas y serán mucho más claras a su vez. Cerrando el paréntesis, el tema del objeto es muy importante. Mencionamos el tema de la razón social, que es importante que ante la Secretaría de Relaciones Exteriores se lleve a cabo el trámite, que lo puede hacer su notario o su asesor. La duración, que es máxima de 99 años, que puede ser renovable o prorrogable, es el término correcto al transcurrir estos 99 años, porque de no prorrogarse, pues la sociedad fenece en el momento en que se acaba la vida útil que se le proporcionó. Puede ser en menor medida, pueden ser 50 años, pueden ser 20, pero tampoco lo recomiendo. Entre más tiempo se establezca, mejor. Y si ustedes quieren extinguirla anticipadamente, la ley ofrece los mecanismos legales necesarios para poder hacerlo. Hablamos del importe del capital, que es otro tema fundamental. La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en bienes, citando el ejemplo de aquella persona que invierte con terrenos. Establecimos también el tema del domicilio de la sociedad y hablamos de la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y la facultad de los administradores. A su vez establecimos el tema del nombramiento de los mismos y la designación de los que han de llevar la firma social. En este tema no me voy a dejar de mencionar lo importante es que es la manera en la que haya de administrarse la sociedad y la facultad que exista o que quepa en este órgano de administración. Brevemente voy a desarrollar un punto que hace una pausa no concluimos en el tema de la administración. La sociedad mercantil tiene dos maneras de administrarse: a través de un consejo de administración, que es un órgano colegiado donde dos o más personas toman las decisiones de la sociedad, o a través de un administrador único.
Si estamos hablando de un administrador único, estamos hablando de un individuo que forzosamente debe de ser una persona física, como usted o como yo, que tenga facultades plenipotenciarias prácticamente para desarrollar todas las actividades que conlleva la operación de su empresa. Y digo prácticamente porque también los socios le pueden imponer límites a este administrador único y de esa manera, por ejemplo, no dejarle hacer operaciones que impliquen más del 50% del valor de los activos de su sociedad. Por ejemplo, si su sociedad en capital contable tiene 500,000 pesos, que las actuaciones de su administrador único le impidan, a través de ciertos candados, que no se pueda comprometer en actos jurídicos mayores a 250,000 pesos. ¿Por qué? Porque si hay un riesgo de incumplimiento o un riesgo que pueda atentar al patrimonio contable de su sociedad, si se firma algo más allá de lo que ustedes tienen, pues van a tener un problema. Y ese es un ejemplo negativo de lo que se tiene que hacer. Hay ejemplos positivos a su vez, donde puede tener este administrador único facultades totales y poder disponer prácticamente de todo. Si tú como socio mayoritario eres también el administrador, pues es una fórmula muy sana y muy conveniente. Pero si la situación no es como esa, entonces hay que hacer dentro de la estructura de tu acta constitutiva o de tu escritura constitutiva una serie de candados que a ti como inversionista, como socio, te den la tranquilidad de que tu dinero va a repercutir y florecer en lo que estamos buscando, que es la obtención de una utilidad. Vuelvo entonces, órgano colegiado, consejo de administración o administrador único. Hablando un poquito del tema del consejo de administración, en la escritura constitutiva se deben de establecer las reglas de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque el valor de una decisión dependerá de las mayorías en ese consejo de administración. Dicho en términos más francos o más sencillos, si hay un consejo de administración formado por 5 personas, cada persona tendrá derecho a un voto. Y si son 4, por ejemplo, que es un número par, imagínense que hay un empate en una toma de decisión, 2 a favor y 2 en contra. La escritura constitutiva debe de ofrecer reglas que establezcan los criterios en caso de empates como este, donde se puede establecer, por ejemplo, que el presidente tendrá voto de calidad en caso de empate, hablando de un número par de miembros, como lo pueden ser 4. En el caso de que se establezca desde el principio que el Consejo de Administración forzosamente tiene que venir por un número impar de miembros, ahí se allana y se resuelve fácilmente la controversia, porque siempre habrá mayoría hacia una decisión o hacia otra. Es muy importante que con la asesoría de su fedatario público y de su asesor legal puedan tener bien definido este tema del administrador único o del consejo de administración, porque de ahí se va a desprender lo que ya citamos también de la firma social, de otros administradores y de gente que pueda tener facultades de operación y de toma de decisiones dentro de su empresa. Continuando con este breve repaso, que ya vamos a iniciar nuevos conceptos, estamos hablando también de la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros. Ese fue el último punto que vimos antes de la pausa. Ahora vamos a establecer como un elemento nuevo el elemento de que se debe de establecer un fondo de reserva, el cual debe de ser el 5% anual de utilidades hasta formar la quinta parte del capital social. ¿Qué les parece si lo ejemplificamos rápidamente? Si tenemos un capital social mínimo de 50,000 pesos, que es el mínimo para una sociedad anónima, la décima parte serán 5,000 pesos.
si la matemática no falla. Y la décima parte es 5,000 pesos, o el 10%, quiero decir, el 10%, y el 5% son 2,500. Ustedes disculparán mi terrible letra. 5%, 2,500. El 20% de 50,000 pesos, si la matemática sigue sin fallar, serán 10,000. ¿Sí? 20%. Igual a la quinta parte. Estoy ejemplificando con estos mínimos solamente para poder graficar lo que todos ustedes han hecho de una manera mucho más veloz que un servidor. El 20% del valor de mi capital social se debe de establecer como fondo de reserva de acuerdo a las reglas de la escritura constitutiva. ¿Por qué? Porque es un colchón de seguridad. Es un soporte financiero que les permitirá establecer que tienen un pequeño capital equivalente al 20% de lo mínimo a lo que se obligaron, que les pueda permitir subsistir para la toma de alguna decisión o para la entrega de alguna cantidad para alguno de los socios en caso de salida o en caso de aportación. El fondo de reserva, en la práctica, muchas empresas no lo ponderan y les resulta, desde el punto de vista práctico, hasta algunas veces innecesario. Nosotros, en ese espíritu de ser mucho más precavidos y de poder cuidar antes de que sucedan las cosas, cómo atenderlas, sí recomendamos que tomen la precaución de conservar ese guardadito o ese gran guardado, dependiendo de las cantidades, del fondo de reserva. Además de que es un requisito que establece la ley, porque si no lo cumplen, más adelante lo podremos desarrollar, cualquiera de los socios puede exigir ante una autoridad judicial, o sea que un juez ordene que se establezca. ¿Para qué nos metemos en temas que tengan que ver con juicios, con juzgados? Vámonos de la mejor manera a lo fundamental para poder desarrollar un tema que es preventivo a favor de todos ustedes como socios de esa nueva empresa, como lo es el fondo de reserva. Continuando, el siguiente requisito es los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente. ¿A qué me refiero? La sociedad tiene una vigencia, como ya lo citamos, de 99 años, pero puede terminar su vida útil antes de esos 99 años, si es que todos los socios deciden llevarlo a cabo. Y para eso se tienen que establecer reglas que tienen que estar apegadas a ciertos mecanismos que la propia Ley General de Sociedades Mercantiles establece, a cumplir ciertos tiempos, a hacer ciertos avisos, tanto a clientes como a proveedores, como al gobierno como tal, publicar, en el caso de México, en el Diario Oficial de la Federación, que es el órgano oficial del gobierno federal para poder difundir diferentes cosas que estamos en intención de hacerlo o que estamos a punto de. Y eso nos repercutirá una serie de trabajos de diferentes índoles legales que tendremos con oportunidad que cumplir. Y por eso las reglas, en caso de disolución anticipada, son muy importantes, porque la disolución implica que por alguna toma de decisiones no se quiere continuar con el negocio. Es como esas verdades de perogrullo, me parece. Y en ese sentido, hay que cuidar que todos los socios sepan cuáles son los derechos y obligaciones en el caso de que la sociedad que decidieron emprender juntos se termine. Es importante. Continuando, otros requisitos son las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente. En un tema que desarrollaremos más adelante, estudiaremos con profundidad
estos dos momentos del derecho corporativo o el derecho de las sociedades mercantiles, que en el caso de un término de la vida útil de la sociedad son importantes. Cuando se disuelve como un primer momento y cuando se liquida como un segundo, que no me voy a adelantar en este momento a desarrollar esos temas, pero son conceptos jurídicos distintos. Una cosa es la disolución y otra la liquidación. Y son momentos que prácticamente van de la mano. Después de la disolución viene la liquidación. Pero con oportunidad desarrollaremos esto con casos concretos para que podamos ofrecer una mejor explicación sobre estos temas, porque en ocasiones son un poco áridos. Muy bien. Después de establecer los casos en que haya de disolverse anticipadamente la sociedad y de practicar las bases para la liquidación, se establecen cuáles son todos los requisitos que como mínimo se tienen que establecer en una escritura constitutiva. Dependiendo del tipo de sociedad mercantil que estemos desarrollando, que no quiero que perdamos la brújula en este sentido, que vamos a desarrollar dos, sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada, veremos otros elementos que cambian de una sociedad a otra. Y para muestra les voy a citar rápidamente un botón. En la sociedad anónima, la manera en la que tú puedes acreditar que eres socio y que tienes una participación que hace que pertenezca a ti en algún porcentaje de esa sociedad, es a través de los títulos de acción o acciones, o en inglés shares. Bueno, eso que vemos en inclusive películas muy seguidos sobre movimientos accionarios de compra y venta de acciones, establecen unas ciertas reglas para el control de esos documentos que acreditan propiedad en la sociedad anónima. En el lado de la sociedad de responsabilidad limitada, no se establece este tipo de documento para poder acreditar propiedad. En una sociedad de responsabilidad limitada no veremos acciones como tal. El elemento que acredita propiedad y que hace que legalmente una persona pueda decir que es socia y pertenece a esa sociedad es a través de una parte social, que viene haciendo el homólogo o el símil de la acción en una sociedad anónima. Y esos temas con profundidad los desarrollaremos en en sesiones subsecuentes. Por el momento es muy importante que a manera de cierre de esta sesión recordemos que estos elementos mínimos que pueden parecer tal vez algo técnicos y aburridos son fundamentales y que como abogado en el ejercicio del derecho corporativo en el que nos encontramos, desarrollamos nuestra práctica, les recomiendo enormemente que podamos tener este tipo de sesiones para que cuando estén desarrollando su gran idea que los lleve a la formación de una sociedad, podamos sentarnos y desarrollar con toda calma, de preferencia con la asesoría y con la presencia de un abogado en esas reuniones, de esos temas que son fundamentales. Yo les acabo de citar, después de esta sesión, 13 fracciones, tratando de explicar con algunos ejemplos lo importante y lo básico que es conocer estos temas. Sin embargo, esto es solo el principio de todo lo que vamos a continuar desarrollando en sesiones subsecuentes para que ustedes vayan conociendo de una mejor manera todo lo que tiene que ver con el derecho corporativo, en concreto con las sociedades mercantiles. Ustedes tendrán la facilidad de que a través de nuestra experiencia y algunos casos prácticos que vamos a desarrollar, ustedes tomen lo mejor que puedan de casos prácticos para la mejor toma de decisiones de las sociedades que ustedes van a desarrollar en el futuro. Consulten su información de apoyo, que viene inserta en ella algunas páginas de su interés para que puedan desarrollar con un poquito más de profundidad algunos conceptos de lo que hemos desarrollado en esta sesión
y que también tengan un poco de tiempo para desarrollar los casos prácticos que ahí se refieren y que se toman como base de la exposición que un servidor ha atendido en esta sesión. Sin más por el momento, me pongo a sus órdenes. Soy Daniel Rodríguez y los espero en nuestra próxima sesión. Hasta luego.